Buenos días, mis hermanos, mis amados hermanos. Hoy Dios nos da la bendición de volver a estar para nuestra clase de escuela bíblica dominical. Gracias al Señor por la bendición que nos da de llegar a este domingo más, hermanos, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Con esta nueva lección, hermanos, recuerden, estamos iniciando una nueva unidad. El domingo pasado ya lo hicimos con la primera clase. El título general de estas 7 lecciones, es la iglesia que Dios desea. Y estas clases están basadas, vuelvo a repetir, en el mensaje que Dios nuestro Señor, que el Señor Jesucristo en visión le da al apóstol Juan en el libro Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Ya vimos la pasada lección el mensaje que dio el Señor Jesús a Juan a la iglesia de Éfeso. Y ahora vamos a ver a la iglesia de Esmirna. Les invito, hermanos, a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, nuevamente, oh Dios, llegamos ante tu presencia, buscándote en oración, para que tú nos dirijas, oh Dios, en esta clase de escuela bíblica, basada en la palabra tuya, Señor, en el libro Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, en el mensaje a las iglesias de Asia Menor. Guíanos, Padre Santo, para retener, Señor, esta hermosa doctrina, Señor, basada en tu palabra, Señor, la enseñanza bíblica que tú nos das. Padre, gracias por ello, Señor, porque aún a pesar de las circunstancias, tú nos has permitido, Dios, y ahora a través de estos medios, tener estas clases de escuela bíblica dominical. Señor, queremos también rogarte, Padre Santo, que tú, Señor, bendigas a todo el mundo, Señor, en sanidad. Bendícenos en sanidad contra esta pandemia, Señor, que se vive. Padre Santo, cada día vemos, Señor, que ha ido disminuyendo, pero aparecen nuevas cepas, Señor, que amenazan nuevamente a la población mundial. Señor, te agradecemos porque ya en nuestra ciudad se ha estado llevando a cabo la vacunación para adultos mayores en la segunda dosis. Te rogamos bendigas ahora, Señor, a este programa de vacunar a los jóvenes de 18 hasta adelante, Padre Santo. Ten misericordia, Dios, te lo rogamos, pero yo sigo implorándote que ante todo se cumpla, Señor, tu voluntad con el propósito por el cual tú lo has permitido. Señor, sigo rogándote, Señor, porque mandes la lluvia temprana, la lluvia tardía, Señor, nuestra tierra lo necesita, Padre. Ten misericordia, oh Dios, mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Y gracias, Dios, te doy nuevamente por ahora, por el proceso electoral que se llevó a cabo el pasado domingo, Señor, que Señor, las definiciones, Señor, que dé el INE, Señor, pues sea, Señor, aceptado por los candidatos, por los grupos, por los partidos, Señor, para que no haya problemas, Padre Santo. Ten piedad de nuestra iglesia, ten piedad de nuestros miembros, ten piedad de todos, oh Dios, te lo ruego en Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén. Mis amados hermanos, pues como habíamos mencionado, estamos estudiando la iglesia que Dios quiere. El domingo pasado estuvimos viendo que Dios quiere una iglesia amorosa. Y en esto de amorosa, pues vimos en el mensaje que el Señor Jesús dio a Éfeso, a esta iglesia, pues la elogió, pero también le dijo, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Hermanos, no dejemos de amarnos unos a otros, no dejemos de decirle a otros lo que Dios ha hecho por nosotros, Señor. Ese gozo que experimentamos cuando recién nos convertimos al Señor. Vengamos al templo, vayamos a las misiones, evangelicemos a la gente que esté a nuestro alrededor. Hoy nos toca ver, hermanos, el mensaje que Dios dio a la iglesia de Esmirna y el título de la lección es Firme ante las dificultades. Y eso es lo que vemos en esta iglesia de Esmirna. Esta iglesia fue firme en una situación difícil en el medio que esta iglesia estaba. Y hermanos, les invito entonces a que entremos a nuestra clase. La ciudad de Esmirna, hermanos, la ciudad de Esmirna, como las iglesias que habla
aquí el apóstol Juan a la iglesia de Asia Menor, están en lo que hoy conocemos como Turquía. Esmirna está en la costa occidental de Asia. La iglesia de Esmirna estaba compuesta de judíos creyentes que estaban siendo maltratados por la misma comunidad judía. Toda iglesia, hermanos, sabemos, tiene dificultades, tanto internas, que a veces parece que son más, pero también problemas externos. Esmirna tenía suficiente problemas hasta para morir. La historia cristiana, hermanos, está llena de mártires que pagan con su vida tan solo por ser seguidores de Cristo. El apóstol Pedro nos deja escrito en su capítulo 4 de su primera carta, versículo 16, nos dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, en este momento hay creyentes en todo el mundo que están siendo perseguidos. Por decir algo, en Nigeria, las últimas noticias, muchos cristianos están siendo fusilados, están siendo muertos y muchos templos están siendo incendiados. Se nos relata por ahí que ahora el 19 de mayo, un grupo de hombres armados dio muerte a muchos cristianos. Sí, hermanos, son cristianos y entre ellos muchos niños son masacrados por pastores fulani, yihadistas, que les dispararon a muerte. Un médico cristiano en la India enfrenta cargos criminales solo por alentar a sus pacientes del COVID. Ustedes saben que en la India es un país que está sufriendo mucho el día de hoy por el COVID todavía. Y este médico cristiano les dice a sus pacientes que el Señor Jesús tiene poder para sanarles. Y por ello, él está siendo acusado con muchos cargos por esta situación. Veamos, hermanos, a la iglesia de Esmirna, cómo estaba la situación de esta iglesia. Estamos capítulo 2 de Apocalipsis y el mensaje es a Esmirna del versículo 8, 9, 10 y 11 de este capítulo 2. Hermanos, mencionaba el domingo anterior que el Señor Jesucristo estas cartas a las iglesias las comienza igual. Escribe al ángel de la iglesia el domingo pasado a Éfeso y hoy a Esmirna. Y hemos mencionado que el ángel de las iglesias es el pastor, son los pastores de la iglesia. Escribe al pastor. Y en este caso el pastor de la iglesia de Esmirna tenía por nombre Policarpo. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Policarpo vino muriendo mucho tiempo después de la muerte del apóstol Juan. ¿Y por qué murió Policarpo? Pues por ser un seguidor del Señor Jesucristo. Y él murió bajo el reinado de Marco Aurelio, el emperador romano. En este entonces era Roma quien seguía gobernando a muchos países. Hermanos, Esmirna fue una ciudad líder en el culto romano a la adoración del emperador César Tiberio. Había mucha idolatría, hermanos, pero una situación moderna, vamos a decir, en ese entonces, es que los emperadores ahora querían ser adorados. Domiciano, en el 81-90, demandó adoración bajo el título de Señor. Se le llamara Señor. César, por ejemplo, se le tenía que decir Señor.
César es el Señor. Y no, hermanos, los cristianos reconocían como reconocemos hoy que Jesús es el Señor. Al que dijere César es el Señor, recibía un certificado, hermanos, fíjese nada más, un certificado donde él había dicho César es el Señor. Policarpo dijo, estamos hablando ya con una edad de 86 años, muchos años después de que murió el apóstol Juan, cuando Policarpo fue llevado para preso por esta situación de ser cristiano, él dijo, llevo 86 años sirviendo al Señor, a Cristo, y ningún mal Dios, me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Hermanos, mucho se ha dicho que viene para el cristiano en estos tiempos o más adelante una gran persecución, la que usted y yo nunca hemos conocido de esta magnitud. Y hemos de estar, hermanos, muy conscientes de que posiblemente, y lo hemos visto en los estudios de los miércoles con nuestro pastor, que llegará el tiempo difícil, hermanos. Llegará el tiempo difícil en donde usted y yo hemos de reafirmar que Cristo, nuestro Señor, es el Señor. Mencionamos, hermanos, que en cada carta de estas 7 cartas a las iglesias de Asia, el Señor Jesucristo hace siempre una presentación. Esta presentación a Esmirna, dice él es el primero y él es el postrero. El primero y el postrero, él ya lo había, el apóstol Juan ya lo había oído en su primer visión. Lo vemos en el versículo 8 del capítulo 1. Cristo nuestro Señor, hermanos, precisamente basa su autoridad en el hecho de que Él ha vencido la muerte habiéndose levantado de la tumba. El Señor se dirige a una iglesia, a esta Esmirna, que no solo sufría persecución, sino que algunos de ellos sufrían por la muerte y por la causa de ser servidores de Cristo Jesús. Qué consolación saber, hermanos, que el Señor Jesucristo sufrió mucho más que los hermanos de Esmirna tenían que sufrir. Y el Señor salió victorioso y ellos también saldrían victoriosos. Mencioné, hermanos, que nosotros vamos a estar viendo en cada iglesia una presentación que el Señor Jesús hace. Y luego vamos a ver un elogio o una amonestación que el Señor Jesucristo hace a la iglesia. En este caso vamos a ver, esta es una iglesia pues diferente a las demás iglesias, hermanos. Ahorita lo vamos a ver. En la segunda parte, después de la presentación que el Señor Jesucristo hace a la iglesia, vamos a ver el elogio que hace y lo vamos a ver en el versículo 9. Dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Hermanos, lo que el Señor Jesucristo busca en la iglesia son obras. Y cuando digo iglesia, estoy hablando de los miembros de la iglesia, de los que hemos dicho que somos creyentes en Cristo, de los que un día hicimos una profesión pública de fe en reconocimiento a la salvación que Cristo nos ofrece y la acogimos con todo nuestro corazón. El Señor Jesús entonces busca un fruto bueno en la vida del creyente y está feliz cuando encuentra ese fruto bueno. La iglesia de Esmirna tenía buenas obras
y ella no había perdido su primer amor como lo perdió la iglesia de Éfeso. Nuestro Señor Todopoderoso, Él no vio nada que reprochar en esta iglesia de Esmirna. Dice este versículo 2 que el Señor conocía sus obras. Claro, había buenas obras en esta iglesia. Y Él también conocía la tribulación por la que la iglesia estaba pasando. Esta tribulación, hermanos, era una tribulación de congoja, de pena, una aflicción, tormentas que podían y quebrantaban el ánimo de los creyentes en esta iglesia de Esmirna. Pues ellos vivían tiempos muy terribles, tan terribles, hermanos, que ustedes y yo no hemos pasado por ello. También le dice que conocía su pobreza, pero dice, pero tú eres rico. Sí, hermanos, Esmirna era pobre en lo material, pero espiritualmente, en caridad, en amor y en buenas obras, era muy rica esta iglesia. Esmirna era rica entonces en los bienes celestiales, cuyos bienes no le serían quitados ni por la misma muerte. Esmirna estaba haciendo tesoros en los cielos. Eso es, hermanos, lo que usted y yo debemos de hacer, firmes ante toda dificultad, sabiendo, hermanos, que lo que tenemos en el cielo es incomparable con lo que aquí en la tierra pasamos. En este versículo 2 dice el Señor a Juan, que escribe a esta iglesia, tenía pobreza y también blasfemia de los que se decían ser judíos y no lo eran. A estos judíos, hermanos, el Señor les llamó sinagoga de Satanás. Es en la última parte de este versículo 9. Sinagoga de Satanás. O sea que Él usa en sus planes a malvados para que sus hijos pasen por situaciones, y vuelvo a decir lo que decía en el anterior tema del domingo anterior, hermanos, hemos de ser pasados por el fuego, hermanos. No nos asombremos, ni nos asustemos, y menos claudiquemos. Hemos de ser pasados por fuego. ¿Para qué, hermanos? Como el oro, para ser purificados. El Señor Jesús llamó muchas veces, les llamó hipócritas. Y Él sabía, porque solo Dios conoce, que estos hombres judíos no eran seguidores de Dios, aunque pretendían serlo. Cuidado, hermanos, cuidado. Cuidado con los que se dicen ser cristianos y no lo son. Actuemos, hermanos, con mucha prudencia y no nos dejemos engañar. Seamos firmes, muy firmes, hermanos, en toda situación. En el versículo 10, nuestro Señor hace una invitación a permanecer firmes a esta iglesia de Esmirna. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, que ya padecían y todavía le faltaba por padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, maravilloso nuestro Dios. Él está siempre con nosotros, no tengamos temor. Es lo que el Señor le dice a esta iglesia, no temas. Y no temas en nada lo que vas a padecer. Ellos estaban padeciendo, pero aún les faltaba por padecer. El Señor les está advirtiendo que a toda su tribulación aún se le iba a añadir
más tribulación. Pero no debían de tener temor, porque el Dios soberano y eterno, el que tiene el poder sobre la misma muerte, Él, nuestro Señor, estaría con ellos. Hermanos, eso es lo que Él ha prometido para con nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tengas temor. No tengas temor. Él está con nosotros. Que viene padecimiento, el Señor está con nosotros. Que viene tribulación, el Señor está con nosotros. Confiemos en nuestro Señor, hermanos. Confiemos en nuestro Señor. ¿Qué cosa iban a padecer? Bueno, aquí el Señor es muy claro y dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. No cabe duda, hermanos, de que Satanás estaba usando a los malos judíos, malvados judíos. Y claro, no nada más ellos, también había gentiles que eran malos. El diablo aprovecha y agarra lo que se deja para atacar al cristiano, hermanos. Eso es muy seguro. Porque siempre él tiene obra que hacer en contra del seguidor de Cristo. Trata de meter zancadilla, hermanos. Trata de estorbar para que nosotros crezcamos. Pero, hermanos, el Señor invita a la iglesia de Esmirna a permanecer firme. Necesitamos ser probados con ello, hermanos. ¿Cuántas veces hemos sido probados y no hemos pasado? Hemos salido reprobados. Pero aquí estamos siguiendo al Señor firmes. Caemos pues a levantarnos y pedirle perdón al Señor por haber flaqueado, hermanos. ¿Quién no está pasando por pruebas el día de hoy? Pasamos por pruebas, hermanos, en los que nuestra fe se va a reafirmar. En la que vemos a un hermano que cae y hermanos, pero también lo vemos que se levanta. Y a veces cuando cae nos desanimamos porque este hermano cayó. Usted ore por él. Está pasando por pruebas en su hogar de diferente índole. Usted permanezca firme, hermanos. Aún cuando usted ve que hay problemas con un hijo, con una hija, con algún familiar, hermanos, que le causa tristeza, usted afírmese en el Señor. La invitación que hace el Señor Jesús a esta iglesia de Esmirna que padecía es a que permanezca firme, hermanos. ¿Por qué razón? Bueno, hermanos, porque recordemos, hermanos, que ante toda dificultad el cristiano debe permanecer firme. Esté en oración, hermano. Ore, por favor, por cualquier situación. Tómese de la mano del Señor. Él le va a sacar a usted adelante. Satanás siempre tiene obras y esas obras son diabólicas. ¿Qué pasaba, hermanos? ¿Quién tenía el poder civil en el tiempo de esta iglesia? Pues los romanos. Y este poder civil no era bueno, era pagano, hermanos. Así vivimos ustedes y yo en un mundo, en el mundo del día de hoy. ¿Quién nos está gobernando? Nos gobierna el presidente municipal, el gobernador, el presidente de la república, quienes forman los cabildos. ¿Son cristianos? ¿Están declarados cristianos? No, hermanos. Son personas que no tienen al Señor y por lo mismo, hermanos, el poder civil de este entonces, siendo pagano, las cárceles estaban bajo el dominio de ellos. Por lo que esta obra, pues era, como dice aquí, del diablo, hermanos, era del diablo. Y ahí iba a echar a algunos de ellos en la cárcel para ser probados. Y entonces, pues habría tribulación. Aquí hay algo muy importante, hermano, dice el apóstol Juan. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué son estos 10 días? Según la opinión de muchos autores, hermanos, de muchos estudiosos, cada día podía representar un año. Usted puede ver Números 14, 34. Puede ver Ezequiel 4, 5, 6. Es difícil saber esto, hermanos, pero veamos lo siguiente. Miren,
Bajo el reinado de Trajano, un emperador romano, hubo una persecución terrible de 10 años. Y hubo otra persecución peor bajo el reinado de Diocleciano, también otro emperador romano, que también duró 10 años. Y la iglesia de Esmirna, ¿sabe qué? Permaneció fiel. Permaneció fiel. Yo conozco una iglesia que ha pasado por situaciones difíciles. Una situación donde el pastor pues claudicó. Otra situación donde un buen grupo de hermanos liderados por un diácono y diaconisa pues se metieron con otro grupo y se llevaron a varios. Y una tercera oleada también de un mal testimonio de la familia pastoral. Y la iglesia, hermanos, sigue fiel al Señor. Ahí sigue fiel. Porque, hermanos, la iglesia tiene que pasar por tribulación para ser probada. Y esta iglesia de Esmirna es un ejemplo de sufrimiento por causa del Señor Jesucristo. Entonces, estos 10 días puede ser 10 años, como lo vemos con estos dos emperadores de muy difícil situación, pero la iglesia de Esmirna permaneció fiel. Pero el Señor les está, ¿cómo es la palabra? Previniendo, hermanos, por la que iban a pasar. Cualquiera que sea el significado de esta tribulación de 10 días, hermanos, es un tiempo de sufrimiento para la iglesia de Esmirna, pero ya se le había dicho como para estar firme en el Señor. Hermanos, si alguien nos dijera que va a haber, no va a haber alimentos por un mes, ¿qué hacemos? Pues nos proveemos de ellos y procuramos pues medirnos en lo que estamos comiendo para aguantar ese tiempo que ya se nos fue dicho. La iglesia de Esmirna le dice el Señor, el diablo echará a algunos de vosotros. Tendréis tribulación por 10 días. Y ellos tuvieron que prepararse como usted y yo debemos de prepararnos el día de hoy, hermanos. Para permanecer firmes, Señor, tenemos que prepararnos. Día tras día estar en comunicación con el Señor. Día tras día estar escudriñando la Escritura, hermanos. Día tras día estar al pendiente de nuestros hermanos en la fe. Hay mucho trabajo en la iglesia del Señor. El trabajo de la iglesia del Señor no es únicamente ir y hacer discípulos, hermanos. No, hay que nutrir la iglesia también. Pero claro, hermano, hay que hacer discípulos. Hay que hacer discípulos. ¿Qué nos dice el capítulo 11? Vamos a ver, a pasar al punto número 4, hermanos, que es la promesa que da nuestro Señor a esta iglesia de Esmirna. Ya le previno, ya le dijo lo que había de pasar. Perdón, es la parte final del versículo 10, parte final. Que le dice, y yo te dará, le dice, sé fiel hasta la muerte. Vas a pasar por tribulación, vas a ser probado, pero tú sé fiel. La iglesia de Esmirna fue fiel, hermanos, fue fiel. Pero el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El Señor Jesús, hermanos, como pudimos ver en estos versículos anteriores, a Él no lo encontramos con una sola palabra de reprensión o de corrección para el cristiano de esta iglesia de Esmirna. Lo que Él tiene para esta iglesia es una corona con promesa y el ánimo a que sean fieles hasta la muerte. No hay, hermanos, para la iglesia de Esmirna una amonestación. No la hay. Al parecer es la única iglesia que vamos a encontrar al que el Señor Jesús no le encuentra una reprensión, no lo reprende por algo que esté haciendo mal. Al contrario, una iglesia que sufría, pero una iglesia al que el Señor le dice, vas a sufrir más, todavía te espera más, pero tú sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Hermanos,
Aquí corona es la estepanos, que es dada como un trofeo al atleta que ganaba una competencia. Es como si el Señor le dijera a la iglesia de Esmirna: ustedes son mis ganadores y se merecen este trofeo. Aquí la corona, hermanos. La corona de la vida. Un atleta recibía una corona de hojas, de laureles, etc. Y eso pues se secaba, se moría. Pero el ganador de Cristo, hermanos, recibirá una corona incorruptible. Y aquí se le está llamando corona de la vida. Corona de la vida, que es una de 7 coronas que de la que la Biblia nos habla. Y esta la alcanzaremos solamente los fieles de Cristo Jesús. Hermanos, seamos fieles al Señor y Él nos va a dar esta corona de la vida, siendo fieles. En el versículo 11 dice: el que tiene oídos, lo que encontramos en todas las iglesias, al final, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acuérdense, hermanos, que hay personas que tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Tristemente así es. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí encontramos nosotros, hermanos, otra gran promesa. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aún con todo el sufrimiento que la iglesia de Esmirna tenía, el Señor Jesús les dice: hay que vencer, hay que soportar las tribulaciones, hay que soportar todo ello confiando en mí. No van a sufrir daño de la segunda muerte. Este versículo 11, hermanos, termina con una frase común en todas las 7 cartas, como les he estado mencionando, pero también una promesa, en este caso, para el que venza. Sé fiel hasta la muerte. Si somos fieles, vamos a vencer. Vamos a vencer. Cuidado, hermanos, con el oído. Hay oídos incapacitados para oír la voz de Dios. Por eso dice aquí: el que tiene oído, oiga. ¿Qué es la muerte segunda? El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué es la muerte? Primero, la muerte es una separación. La muerte es una separación. Cuando el hombre cayó, Génesis 2:17, Adán y Eva siguieron vivos físicamente, siguieron viviendo físicamente, pero separados de Dios, separados de Dios. Y además destituidos del paraíso donde Dios los había puesto. El apóstol Pablo en Efesios 2:1 nos deja claro y nos dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso le dice a personas que están vivos, están viviendo físicamente, pero dice: estabais muertos. Esto de estar muertos significa estaban separados de Dios. Y esa separación es por el pecado del hombre. Entonces, hermanos, muerte aquí es una separación, o sea, una definición de muerte. O sea, físicamente el pecado tiene tanto, físicamente, hermanos, el hombre con Cristo tiene vida, pero el hombre sin Cristo también tiene vida. Pero el hombre sin Cristo ahora no únicamente tiene vida física, sino también tiene vida espiritual. ¿Por qué? Porque ahora con Cristo ya no va a estar separado de Dios. Ahora Cristo nos ha unido a Dios. Por Cristo usted y yo estamos unidos a Dios. La muerte segunda, hermanos.
La muerte segunda significa separación eterna de Dios. Déjenme regresar poquito. La primera muerte es separación de Dios. Pero, hermanos, cuando el hombre conoce a Cristo en su corazón, ahora ya va a unirse a Dios a través de Cristo. Se dice mucho que los cristianos, bueno, se dice en base a lo que la palabra de Dios nos dice, que los cristianos solo sufriremos una muerte, y la muerte que sufriremos será la muerte física. Pero el que muere sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, pues él pasará por dos muertes, la muerte física y la muerte eterna. Aquí vamos a la segunda muerte, la muerte segunda. La muerte segunda es una separación eterna de Dios, una separación eterna del cielo, una separación eterna de todo lo bueno y de todos los justos. Juan nos deja muy claramente dicho en Apocalipsis 20:14, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esto es la muerte segunda, es lo que dice el apóstol. En su separación de Dios, el pecador sufrirá eternamente si no se vuelve a Dios. El hombre sin Cristo está separado de Dios, pero si no se vuelve a Dios, sufrirá eternamente la muerte segunda y no tendrá descanso ni de día ni de noche. La muerte segunda, hermanos, será una cosa terrible, es una cosa terrible y segura para el que está sin Cristo. Pero esta segunda muerte no tendrá poder sobre los redimidos por Cristo Jesús, porque el que está en Cristo no vendrá condenación. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17 y versículo 18? Vamos a ver, hermanos, qué nos dice esta porción del Evangelio. Juan, capítulo 3, versículo 17, 18. Nos dice de la siguiente manera: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, el que está condenado porque quiere. Es que no ha querido nada con Cristo. El Señor Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree, o sea, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree en Cristo, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué? Sus obras eran malas. Y quiero terminar, hermanos, leyendo otro pasaje ahora del apóstol Pablo, que nos deja escrito en la carta a los Romanos, versículo 8. Capítulo 8, versículo 1 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis amados hermanos, que el Señor nos encuentre firmes como iglesia, hermanos. Pese a todo lo que pasemos como iglesia, seamos fieles hasta la muerte y tendremos la corona de la vida. Dios me los bendiga, mis hermanos, les invito a orar. Nuestro buen Dios y Señor, gracias, Padre, te damos nuevamente hoy por esta clase que nos has permitido tener. Gracias, Señor, por ver tu palabra, que siempre tienes algo para nuestras vidas, oh Dios. Perdónanos, Padre Santo, y ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Guárdanos en tu amor, Señor, y sé propicio a nosotros, Padre. Gracias por esta iglesia de Esmirna, Señor, que sufrió, que padeció, que pasó, Señor, por tribulaciones, pero fue fiel. Tú, Señor, le invitaste a que fuera fiel hasta la muerte para tener la corona de la vida. No importa, Señor, quién gobierne. No importa, Señor, donde seamos llevados por causa de tu santo nombre. Perdónanos, oh Dios. Ahora, Padre, sigue a nuestro lado como iglesia para que seamos luz en esta ciudad tan necesitada de ti. En Cristo Jesús te lo rogamos, oh Dios. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Ahora vayamos a estudiar. La próxima lección es ver el mensaje que el Señor da a Pérgamo, Apocalipsis 2, del 12 al 17. Dios los bendiga, mis amados hermanos.